¿Qué tal, hermanos? Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión, donde nos encontramos para recibir el sábado juntos, para abrir la palabra de Dios y continuar con el estudio de los folletos de Escuela Sabática, este folleto de Escuela Sabática donde continuamos estudiando los fundamentos del carácter de Dios, la segunda parte. eh, Excelentes lecciones, apasionantes. Ahí en la semana también me estuve mensajeando con varias personas con respecto al estudio, así que hoy tenemos un estudio que es bastante extenso, por eso te voy a saludar, Damián, así entramos también en lo que es la parte principal. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos los que están viendo? Feliz sábado para todos. La verdad, una lección muy linda, muy importante. Vamos a estar estudiando hoy algo básico y clave, así que vamos a poner atención. Y bueno, adelante nomás entonces. Buenísimo. Saludos a todos los que se están conectando. Los vamos a estar saludando por el chat. El chat siempre está en vivo, aunque a veces el video no. Pero bueno, decíamos que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a las familias que representan y que preparen nuestros corazones para el estudio. Y es por eso que, bueno, le voy a pedir a Damián si quiere guiarnos en oración para que podamos comenzar formalmente y abrir la Biblia. Bueno, oramos entonces. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición de poder abrir hoy tu palabra, de poder recibirte en estas horas especiales. Te pido por Roberto, por mí, por cada uno de nuestros hermanos que vamos a estar estudiando en conjunto, que puedas abrir nuestras mentes, que tu Espíritu esté con nosotros, enseñándonos, guiándonos y ayudándonos a entender tu palabra. Que todas estas cosas puedan quedar claras para nosotros y que puedas revelarnos más de tu amor. Te pedimos tu dirección en todo esto, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir la presentación en pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo los textos. La voluntad permisiva de Dios. Un título sugerente, pero a la vez también un tema que cuesta, más que entenderlo, cuesta aceptarlo, ¿no es cierto? Es algo que quizás no imaginábamos que Dios tenga tanta condescendencia para nosotros como para actuar de esta forma, pero bueno, vamos a explicar cuál es esta forma, ¿no es cierto? Voy a ponernos más chiquito y vamos a poner la letra más grande. Bien. Y Sí, vamos a empezar. Ah, perdón, sí, decime. no, iba a decir que en el camino para entender el carácter de Dios es un tema clave, ¿no? Casi que abre la puerta de entrada a ese entendimiento. Así es. Y es como que vamos a retroceder un poquito a las lecciones de los trimestres de los pactos, ¿sí? Del año pasado. Es fundamental que podamos entender el tema de los pactos a la luz del mensaje de 1888, ¿no? Del pacto eterno, de esta forma que hoy tenemos de entender especialmente el antiguo pacto. ¿Qué es el antiguo pacto? Y cómo es que Dios se relaciona con el pueblo que él elige, ¿sí? Siempre hubo un pueblo elegido para alumbrar al mundo, para dar un mensaje, y cómo es que Dios se relaciona con este pueblo, que incluso también es un ejemplo de cómo se relaciona hoy con nosotros, ¿no? Y cómo nosotros vamos a aprender de las lecciones que nos dejaron nuestros antepasados. El versículo de memoria es, o está, mejor dicho, en Ezequiel 20, los versículos 24 y 25, que dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Entonces, en esta ruta, en esta dirección, ¿sí? Vamos a comenzar nuestro estudio viendo que muchas veces Dios nos da cosas, ¿sí? Parten de Él, vienen de Él, Él las instituye, Él las dicta, pero que no son su voluntad original, ¿sí? Lo hace a causa de nosotros.
Y en este sentido, como dije, vamos a ir desarrollando esta idea. Y bueno, te voy a pedir si querés comenzar con la primera pregunta. Por supuesto, bueno. La primera pregunta dice, ¿cuántos pactos existen entre Dios y el hombre según el texto bíblico que vamos a leer a continuación, ¿no? Ambos son propuestos por Dios. ¿Por qué a uno solo llama mi pacto? Y después vamos a leer una nota, una cita seguramente, ¿no? Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, ¿no? Entonces, el texto está haciendo una cierta diferencia, ¿no? Voy a hacer un nuevo pacto con ellos, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Entonces, estás haciendo una diferencia entre su pacto y un pacto que es de otro, que no es su pacto, ¿no? Es más o menos eso lo que está tratando de plantear el versículo. Y la nota 1 nos dice lo siguiente. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obtener en lo futuro mediante la fe en Cristo. Para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo, así lo entendió Abraham, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia, ¿no? Continúa, tiene varias páginas, no sé si querés hacer un alto en cada página, pero son como 4, más o menos como 4 páginas, una cita bastante larga. Bueno, hago un alto acá primero, ¿no? Para decir que cuando nosotros estudiamos todo de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Y todo el tema, un texto que siempre estamos volviendo es este, al que como a Abraham se le contó su fe por justicia, ¿no? Y cuando lo relacionamos con el texto de que Dios iba a establecer un nuevo pacto, nos da un poco la pauta de que ese nuevo pacto en realidad no es sino el pacto que había hecho al principio, ¿no? El pacto que originalmente... En el Edén, dice, ¿no? En el Edén. Ese pacto de gracia que había hecho con Adán y Eva, en realidad ese es el nuevo pacto que les quiere dar al final. Bueno, como para ir procesando un poco la cita de a poquito, ¿no? Sigo. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios, ¿no? Acá en el final de la cita queda clarito que el que nos pone en condiciones de poder obedecer la ley de Dios es Dios mismo, y no nosotros. A esto un poco va el tema de los pactos, ¿no? Continúo. Dice: otro pacto, llamado en la escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto.
Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿no? Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle a Él y a confiar en Él, ¿no? Esta parte de la cita nos indica de cierta manera que la falla estuvo en el hombre, ¿no? Hay una falla de entendimiento en el hombre que tiene que llevar al establecimiento de este pacto que llamamos antiguo. Y terminamos la cita diciendo: los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Y te diría que todo esto se nos debe enseñar a nosotros también hoy, ¿no? La extrema pecaminosidad de nuestro propio corazón, nuestra incapacidad para obedecer la ley de Dios y la necesidad de un Salvador, ¿no? Sí, a mí me llama la atención de por qué un pacto tiene que ser ratificado con sangre, ¿no? Si ponemos sobre la mesa todos los principios del carácter de Dios que venimos viendo desde el trimestre pasado, Dios no necesita la sangre y de hecho le es aborrecible todo lo que tenga que ver con la muerte. Y fíjate que si bien el antiguo pacto que es hecho en el Sinaí también es ratificado mediante la sangre de un sacrificio, cuando estudiamos la lección de los pactos vimos que Abraham ya había estado en el antiguo pacto cuando se acuesta con la sierva para tener un hijo, ¿no? Cuando no confía en la promesa de Dios. Entonces, eh, ya esto estaba presente en la vida de las personas, tanto el pacto eterno que venía desde el Edén, como este viejo pacto que es la salvación por las obras propias, pero hay acá una costumbre que evidentemente es humana, ¿no es cierto?, que necesita trasladar lo que tiene en el corazón, necesita como hacerlo visible mediante la sangre de un sacrificio, mediante la muerte, ¿no? Y es por eso que también para el hombre se hace necesario matar al cordero, al verdadero cordero, al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Bueno, es un tema que si empezamos a profundizar se vuelve enorme, ¿no? Sí, totalmente. Y todo va a la adoración de lo visible. El hombre siempre está enfocándose en lo visible y muy rara vez en lo invisible. Es como que Así el es. antiguo pacto hacía todo visible, lo que en realidad estaba pasando invisiblemente, ¿no? Tal cual, o sea, el pacto eterno, como lo estudiamos, es recibir la vida divina de Cristo en el corazón, ¿no? Es lo que mencionabas, pero no queríamos esa vida divina, no queríamos escuchar la voz y queríamos ver la sangre, ¿no? Pero bueno, también vamos a ampliar un poquito ahora eso. Y bueno, la pregunta 2 nos dice, ¿en qué consistía el pacto que Dios propuso a su pueblo? Entonces vamos a encontrar las diferencias, ¿no es cierto? Éxodo 19, 5 al 7 nos dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había mandado. Entonces Dios les pidió dos cosas. Lo primero es que escuchen lo que Él les iba a decir y lo segundo es que guarden esas palabras. Esa palabra guardar también puede ser o se puede traducir como atesorar, ¿sí? Es guardar en un lugar especial. En este caso, en el corazón.
Entonces, significa hacer preciadas, hacer bien especiales esas palabras. ¿Y en qué iba a resultar si ellos atesoraban lo que habían escuchado de Dios? Dios los iba a transformar en sacerdotes y gente santa. ¿Sí? La obra iba a ser de Dios. ¿Sí? Lo que ellos debían hacer simplemente es escuchar y atesorar. Y en Jeremías 7:23 también Dios recuerda lo que él había pedido. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Fíjate que no hay instrucciones específicas de un montón de cosas que había que hacer. La constante es, escúchenme, escuchen mi pacto y después escúchenme constantemente en todo el camino que os mande. Les voy a seguir, si ustedes me escuchan esta primera vez, yo les voy a seguir hablando y les voy a ir dando instrucciones constantemente, ¿no? Para que les vaya bien. Esa es la relación perfecta que Dios propone, ¿no? Que es como Cristo cuando estuvo en esta tierra, que cada paso, que cada cosa que hagamos siempre sea porque estamos conectados con Dios y escuchamos su voz para actuar, ¿no es cierto? Sí, te deja pensando, ¿no? Decir, escuchar su voz y listo. Y ya está. Solamente escuchar su voz y listo. Pero nuestra mentalidad es diferente y es igual a la de los israelitas, como vamos a ver ahora, lamentablemente. Bien, la pregunta 3 nos dice, y ahora vamos a eso, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Era lo que Dios estaba proponiendo? ¿No? Como vimos en el anterior, Dios le dijo, escuchen mi voz, atesórenla. Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿no? Entonces, acá hay un cambio de acción. Era solamente escuchar, pero el pueblo está diciendo, haremos, vamos a hacer, cuando su único deber era escuchar. Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, ¿no? Entonces, está hablando, hay algo metido en la cabeza de los israelitas que les está impidiendo hacer esto que Dios les está proponiendo. Simplemente escuchen mi voz, pero ellos en primer lugar quieren hacer y en segundo lugar, ellos creen que por escuchar la voz de Dios van a morir, ¿no? Entonces, hay algo que se trajeron de Egipto que les está jugando en contra, ¿no? Y tenemos una nota Sí, para leer que nos va a explicar esto. sí, y además hay un detalle, ¿no? Que ellos quieren escuchar la voz de Moisés, no la voz de Dios. Mm. Eso implica escuchar a un ser humano, escuchar algo que venga de alguien igual a ellos, porque tienen miedo a Dios, ¿no? Me acuerdo de Adán y Eva, cuando pecaron, lo primero que les sucede es que tienen miedo de Dios y en vez de disfrutar de que Cristo les hablaba todos los días y se paseaba con ellos en el huerto, ahora se esconden. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Se ve que el pecado eh, nos trae, ¿no? Ese miedo hacia Dios y no nos permite escucharlo, ¿no? Que también ahí hay como una clave de por qué después debía venir Cristo en carne humana para hablarnos, ¿no es cierto? Es uno de los puntos ahí bien fundamentales. Sí, sí, totalmente. Y tenemos un texto más para esta pregunta, ¿no? Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo,
he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, ¿no? Pero acá vemos de vuelta el tema de la sangre y el tema de ratificar este pacto mediante el uso de la sangre, ¿no? Que era algo que ellos veían, ellos necesitaban ver sí o sí lo que y ahí ves cierta incredulidad de su parte o se les está complicando el asunto de la fe, ¿no? Por eso es que necesitan ver constantemente y necesitan todo el tiempo todos estos elementos físicos visibles para Dios poder entrar en una comunión, una relación con ellos, para poder comunicarse, ¿no? Sí, y el otro detalle es cuando dice que ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová, complementando con esto que vos bien decías de la sangre. Es una costumbre pagana desde siempre, ¿sí? De haber desfiguradose el carácter de Dios ante la vista de los hombres, que creen que Dios está enojado y por eso tienen miedo. Y es por eso que Dios se le manifiesta de la forma en la que ellos tienen su corazón, con relámpagos, con truenos, con bocinas, si te pasás de esa línea vas a morir. Eh, Dios hace visible lo que ellos tienen en el corazón. Y entonces ahora ellos creen como que Dios se está acercando, está dejando por un rato de lado todo este enojo, entonces aprovechan a aplacarlo, según ellos, matando animales. ¿Sí? Creen que de esta forma, ¿sí? Dios sacia su sed de sangre y hacen todo un ritual, ¿no? Que parten a la mitad y la ponen en tazones y la mitad para un lado y la mitad para el otro, que esto ya habíamos visto un poco con Abraham, ¿te acordás que mató varios animales, los partió al medio e hizo un camino por el medio y después se tuvo que quedar ahí para que los animales no vengan y se coman todos esos cadáveres? Como si Dios, primeramente, ¿no? Como si Dios de verdad estuviese enojado y aparte como si a él le gustara, ¿no? Que las criaturas que él creó y que todo lo bueno que él hizo ahora lo tenga que ver roto, ensangrentado, partido, cadáveres, y como si él dijera, ah, cómo me agrada todo esto, ¿no? Ahora sí ya los puedo perdonar, ¿no es cierto? Evidentemente esto es algo humano, algo que se fue desfigurando cada vez más al pasar del tiempo, eh, pero tiene que ver con cómo nosotros vemos a Dios, ¿no? ¿Qué es lo cuál es la imagen de Dios que tenemos en el corazón, ¿no? Y bueno, y ahí vemos cómo ahora vienen un montón de instrucciones, ¿no? Porque les da el libro del pacto, porque ellos habían dicho, decinos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Y entonces el título de la lección es La voluntad permisiva de Dios. Y vemos aquel primer ejemplo, ¿no? De cómo Dios ahora entra en un pacto con ellos que no es su voluntad, pero como ellos no quisieron escuchar su voz y querían hacer cosas, entonces Dios les dice, bueno, ¿quieren hacer? Acá les voy a dar lo primero, la primera lista, para que ustedes puedan empezar a hacer, y bueno, en definitiva, que se den cuenta que no pueden, ¿no? Ese es el comienzo de este antiguo pacto. Sí, 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 totalmente. Y fíjate, si leemos esta cita, nos va a ayudar a asentar todo esto que estamos diciendo, que no es que lo estamos sacando de cosas que se nos ocurrió, ¿no? Dice, Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿No? Estamos leyendo lo que escribe Elena de White. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto,
Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá en ellos. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas: la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón, renovado por el Espíritu Santo, producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Y cuando vivió entre los hombres, dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. ¿No? Entonces, está clarísima esta cita en el sentido de ¿qué hicieron los israelitas? ¿A qué los llevó eso? ¿Y qué les hizo darse cuenta? ¿Y cuál es el proceso que viene después? Básicamente, ¿no? Se apuraron a hacer un pacto que no iban a poder cumplir. Dios entra en ese pacto y cuando ellos mismos violan el pacto, se dan cuenta que no iban a poder recibir salvación a través de ese pacto que ellos mismos habían hecho, ellos mismos habían propuesto y ellos mismos habían roto. Entonces ahora necesitan de la gracia de Cristo y ahí es cuando Dios puede darle entrada al nuevo pacto, ¿no? Y después nos da todo el proceso de cómo es que eso se escribe en las tablas del corazón y cómo es que obedecemos porque están escritas en el corazón y no porque las estamos leyendo escritas en otro lado, ¿no? Así es. Nuevamente me viene a la mente, ¿no?, el título de la lección: la voluntad permisiva de Dios. Es como que siempre, o por lo menos yo, vi a un Dios rígido, ¿no?, que Él daba ciertas órdenes y que, bueno, yo solamente podía, bueno, aceptar las órdenes y entrar en ese camino o no aceptarlas. Pero Dios está ahí rígido, ¿sí? En cambio acá nos muestra a un Dios súper, pero súper amoroso, que cuando el hombre, en vez de estar en una posición donde Dios lo puede tomar fácilmente, cae como si fuese en un pozo lleno de barro, se entierra cada vez más, parece arenas movedizas, ¿no? Cada vez que quiere hacer y hace más fuerza el hombre para ser justo y guardar la ley, parece que se entierra más. Y Dios, en vez de estar quieto y rígido ahí en el cielo mirando, ¿no?, cómo te hundís, Él baja hasta el barro, eh, camina en ese barro, ¿no es cierto? Como que se entierra con vos, con tal de que cuando te des cuenta, ¿no es cierto?, y digas, bueno, no puedo, evidentemente hago fuerza y me hundo más, ahí está Dios para sacarte y volver a elevarte, ¿no es cierto? Y eso nos muestra un perfil de Dios muy, muy generoso, muy condescendiente, muy amoroso, ¿no es cierto? Al punto de decir, o sea, Dios, yo no merezco que bajes de tu trono para venir a meterte donde yo estoy, ¿no es cierto? Pero sin embargo Dios lo hace. Esa palabra condescendencia nos va definiendo y revelando un amor, pero muy, muy grande, ¿no?, hacia nosotros que no lo merecemos. Uh-huh. Sí, la palabra que estamos usando condescendencia, es una palabra que usa Elena de White también en sus escritos. Ella usa esta palabra para referirse al acto de Dios de agacharse, como uno se agacha frente a un niño y se pone a la misma altura de él para entrar en su comprensión, ¿no? Que es lo mismo que está haciendo Dios con nosotros constantemente. Así es.
Y bueno, la pregunta siguiente, ¿sí? Dicen, ¿las leyes que les dio Dios en el monte Sinaí eran un requerimiento o eran la promesa de que Dios iba a obrar un cambio en ellos? Y para eso tenemos Salmos 81, que nos va a dilucidar, ¿no es cierto?, esta respuesta. ¿Son órdenes Dios nos está mandando a que hagamos o quizá tenemos que entenderlo de la forma en la que Él también propone su pacto, ¿no? Escuchen, atesoren y yo haré la obra. Entonces Salmos 81, del 7 al 10 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Qué diferente, ¿no? Es entender esto. eh, bueno, lo vamos a comparar con el texto de los mandamientos, ¿no? En Éxodo 20, considerando el tiempo verbal, ¿no? Cómo está escrito. Yo puse el ejemplo solamente del primer mandamiento, pero ustedes pueden leer eh, los 10 mandamientos y están escritos de la misma forma, ¿no? No tendrás dioses ajenos. No dice no tengas. Porque si me dice no tengas, es un imperativo, es una orden, ¿no? Entonces yo tengo que hacer algo, ¿sí? No tengo que tener, lo hago yo con mis fuerzas. Pero cuando dice no tendrás, es una consecuencia, no es una orden. Una consecuencia de qué? De haber atesorado las palabras de Dios en el corazón. Entonces, cuando yo escucho esas palabras de Dios, Dios envía a su Hijo en mí, Cristo vive en mí, y entonces, en consecuencia, no tengo dioses ajenos. ¿Sí? No pisoteo el día de reposo, no tomo su nombre en vano, no me hago imágenes para adorarlas. ¿Sí? Cuando Cristo vive en mí, voy a honrar a mi padre y a mi madre por consecuencia, ¿no? No voy a robar, no voy a matar, no voy a codiciar, etcétera, 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 ¿no? Son promesas. Él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y esto es como es un ejemplo de cómo, por ejemplo, el águila o las aves en general muchas veces a sus pollitos, ¿no? Como son muy pequeños y no saben comer por su propia cuenta, es como que mastican la comida y la ponen en la boca, ¿no? Ya está masticado, no hay que hacer prácticamente más nada que tragarla, ¿no? Y así es como Dios trata con nosotros, ¿no? Y el ejemplo de esa ave que dice, quiero que estén como polluelos bajo de mis alas, ¿no? Es un ejemplo que se usa mucho en la Biblia, ¿no? No quiere que hagamos nada porque sabe que no podemos. Hay que abrir la boca para que Él nos dé de comer, hay que atesorar esa palabra en el corazón, abrir bien los oídos y abrir la puerta, ¿no? Del corazón. Jesús está ahí tocando y que como Pablo podamos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Ese es el pacto que Dios nos propone, contrario al que siempre proponemos nosotros. Bueno, quiero obedecer a Dios, yo quiero guardar su ley, yo quiero ser santo, y bueno, vemos que no funciona. Nunca funcionó y no va a funcionar, ¿no? Pero es necesario, o fue necesario, que pasemos, ¿no? Por todo eso para que veamos a Dios en su condescendencia, agacharse hasta lo más profundo para sacarnos, ¿no? Y ahí es donde estamos listos, como decía la cita, ¿no? Donde nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador y estamos listos para aceptarlo, ¿no? Para abrirle la puerta. Sí, si vamos al texto en sí, las versiones nuevas de la Biblia, hay versiones nuevas que basan los mandamientos y dicen, no tengas dioses, ¿no? Es como que el traductor se pone los anteojos del antiguo pacto y traduce de esa manera, ¿no? Pero si el mandamiento está escrito así, eso nos estaría impidiendo armonizarlo con el otro texto que leímos, que es el de los Salmos, ¿era, no? En la pregunta anterior. Sí, era Salmos 81. Pero al entender que así es como está escrito originalmente, no tendrás, ese es el modo verbal, nos permite agarrar el texto de Salmos, el texto de Éxodo y que uno se explique al otro. Afilar un texto con el otro, básicamente sería, ¿no?
Y así es como deberíamos estar estudiando la Biblia. Esto es lo que nos permite arrojar más luz sobre los pactos. Estudiar la Tal Biblia cual. de esta manera. Pregunta 5 dice, ¿les estaba pidiendo Dios algo más aparte de escuchar su voz? ¿Les pidió sacrificios y holocaustos? Y vamos a Jeremías 7, 22 y 23, nos dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿No? Entonces, está clarísimo cuál es el sentir de Dios, qué es lo que Él tenía dentro de su corazón. Y acá, de hecho, Dios está haciendo referencia a lo que leímos en la primera pregunta, que en la segunda pregunta, perdón, la tercera de Éxodo 19, ¿no? Les está diciendo, yo no les mandé nada de holocaustos y de víctimas ese día. Lo único que les había pedido era, escuchen mi voz y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Eso era todo lo que yo les pedía, ¿no? Ahora pregunto, o se me viene a la mente, ¿no? Es evidente que los sacrificios y los holocaustos entonces no son la voluntad original de Dios, ¿sí? Pero tampoco podemos negar de que Él lo da. O sea, Él instituye esto. Y esto nos lleva al Edén, ¿no? Donde es el primer sacrificio. Y habíamos dicho que el pacto eterno también es del Edén. ¿Y cómo podríamos mirar esa historia, ¿no? Viendo que la voluntad original de Dios, que su pacto eterno es que Adán hubiese atesorado sus palabras, que hubiese escuchado y que no hubiese tratado de justificarse y echado la culpa a su esposa y a Dios mismo. Y quizás entonces de ahí, ¿no? De esa actitud de Adán, de querer salvarse por su propia cuenta, echándole la culpa a los demás, ahí es cuando Dios instituye el sacrificio, ahí es donde se puede entender el sacrificio como voluntad permisiva, para que Adán, mirando lo que estaba haciendo, para que Adán, cortando el cuello de ese cordero, se pudiera dar cuenta qué es lo que él tenía en el corazón, ¿no? Al echarle la culpa a Cristo o a Dios, la mujer que me diste, al echar la culpa sobre el cordero, él lo estaba matando. Y el sacrificio es eso, ¿no es cierto? El matar al cordero es el símbolo de yo estoy matando a Cristo con mi pecado. Entonces, ahí es donde podemos congeniar, donde podemos armonizar, ¿no? De que los sacrificios no son lo que originalmente Dios quería, no son lo que Él pidió, pero por condescendencia, ¿sí? Por entrar en aceptar esto que el hombre da o cómo el hombre se comporta, entonces se instituye los sacrificios por amor al hombre, para que el hombre aprenda algo, para que se dé cuenta de lo que está haciendo y haga ese proceso, ¿no? De, bueno, ahora me di cuenta de que el camino que yo elegí no es, y ahora sí vuelvo al camino del pacto eterno de Dios, ¿no es cierto? Y vemos cómo esto también coincide en que todo lo que es el santuario y todas las leyes de los sacrificios y las ordenanzas y el santuario terrenal son todo parte del antiguo pacto, que van a cesar, según el profeta Daniel, en la cruz de Cristo, ¿no? Cuando se cumpla esa promesa, ¿no? Vienen días donde yo haré un nuevo pacto, como leías al principio, ¿no es cierto? Mm. Y entonces dice, ¿qué actitud toma finalmente Dios ante un pueblo que no quiere oír su voz y que no permanece en el pacto que Él les propone? Y yo acá siempre pensaba, ¿no? Si yo fuese Dios, yo los abandono, o sea, me busco otro. Si no me escuchan y no me quieren oír, yo me paro en mi rigidez y que se arreglen. Sin embargo, vamos a ver que Dios es, y gracias por eso, ¿no? Es muy diferente a mí, ¿no? Salmos 81, 11 al 16 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el templo de ellos sería para siempre.
les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Si bien acá vemos que dice Dios los deja librados a las consecuencias de sus propios caminos, a diferencia mía, ¿no? Que los abandono del todo, Dios parece estar siempre ahí lamentándose y rogando, ¿no? Para que ellos vuelvan. Está como el padre del hijo pródigo, ¿no? Esperando, diciendo, oh Israel, si me escucharas, yo todavía podría hacer todo esto por ti, ¿no es cierto? Está como un padre amoroso ahí esperando que, que dejen a esos ídolos que habían elegido. Dios no tiene su orgullo de decir, ¿no? Ah, adoraste a Baal, olvídate de mí para siempre. Bien como novela mexicana, ¿no? ¿no? No es eso, ahí está Dios diciendo, bueno, si te diste cuenta, vení que yo estoy acá. Y Hebreos 8:9 nos arroja más luz, ¿no? Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿En qué sentido esto nos arroja más luz? En que si bien los deja caminar en sus propios consejos y también permite que sufran las consecuencias, no los abandona, Él también entra en ese pacto para que ellos vean que Dios va a estar con ellos siempre, eh, hasta que se den cuenta, ¿no? Mientras todavía haya la oportunidad de que alguien pueda aceptar la misericordia de Dios, la paciencia de Dios no tiene límites, ¿no? Llega hasta que alguien dice, no quiero, ¿sí? Andate de mi vida, no quiero, ¿no? Ese es el punto límite. Y en Jeremías 7, del 24 al 28, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Entonces, ¿cómo convive esto, no? De que Dios los deja, les da libre albedrío, pero a la vez los acompaña, les envía profetas, ¿no? Recordemos que el pueblo había dicho, no queremos escuchar la voz de Dios porque nos da miedo que nos hable Moisés. Entonces ellos pedían escuchar la voz de seres humanos. Envió profetas, todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios ya sabía, conocía tanto la dureza de ese corazón, que le está diciendo a Jeremías, haz el trabajo, andá y hablales, pero vas a ver que no te van a escuchar. E incluso después, como la parábola, ¿no? ¿Te acordás de esa, la parábola de los labradores malvados? Llegó el tiempo de cosechar el fruto y manda un siervo. ¿Y qué hacen? Lo matan. Vuelve a mandar otro siervo. ¿Y qué hacen? Lo matan. ¿Y ahora qué hace? Bueno, voy a enviar a mi hijo a ver si a él lo escuchan. ¿Y en qué forma manda a su hijo? En forma humana. La voluntad de Dios era que Cristo venga en forma divina, en el corazón de las personas, pero ellos querían la forma humana. Dios incluso manda a su hijo en la forma humana. ¿Y qué hacen? No le tienen respeto, no lo escuchan y también lo matan. Por eso es que la verdad pereció. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Cristo murió, a Cristo lo matamos nosotros, ¿no es cierto? De nuestra boca Cristo fue cortado. ¿Te acordás cuando el pueblo judío dice, nosotros no tenemos más rey que César? Y dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La verdad pereció y de la boca de ellos, y por su propia declaración, fue cortada. Ahora, esto también tiene que ser una enseñanza para nosotros, no es para culpar solamente al pueblo de Israel. Si nosotros vivimos un cristianismo en donde tratamos de hacer todo en base a nuestra fuerza, no escuchamos la voz de Dios, no somos humildes, seguimos crucificando a Cristo
constantemente, ¿no? Estamos traspasando todo el tiempo con dolor tanto al padre como al hijo, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy completo, buenísimo. Avanzamos a la pregunta 7. ¿Qué más les da Dios por causa de no querer oír su voz ni andar en su pacto? Ezequiel 20:24 nos dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Y el 39 dice, y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que Dios dice, mis decretos no los pusieron por obra, desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo y se fueron tras los ídolos de sus padres. Entonces les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cuáles eran? Eran los mismos estatutos y los mismos decretos que ellos mismos, los israelitas, ya estaban siguiendo. Dios les permite tener eso, ¿no? Le dice, bueno, si a vos te parece que esta es la manera de alcanzar la salvación, a vos te parece que esta es la manera de vivir tu vida, hacelo. Adelante con esto. Y ahí vas a comprobar. Recién ahí vamos a, cuando el pecado se nos pone frente a nuestra cara y es así de gigante, recién ahí podemos darnos cuenta y decir, Dios, tenías razón. No era como yo decía, era como vos decías. Es un poco eso lo que está haciendo y es algo que en ocasiones nosotros incluso hacemos con nuestros hijos, ¿no? A mí me pasa mucho que tengo 3 hijas, 2 de ellas son más grandes, que tienen edad para jugar entre sí, y a veces me piden que haga entre ellas determinada justicia para tratar de arreglar sus problemas. Y cuando yo les propongo una solución, ellas quieren la justicia que ellas elaboraron para poder resolver el asunto, solamente quieren que yo la ejecute, ¿no? Y a veces tengo que condescender, como hace Dios, y decirle, bueno, hacelo de esta manera a ver si resuelve el problema o si el problema vuelve a surgir. Y evidentemente el problema vuelve a surgir, ¿no? ¿Cuál es mi idea? Hablarles a su corazón y decirles, miren, esta no es la manera. Ustedes tienen que compartir, ustedes tienen que amarse, ustedes tienen que cambiar su corazón eh, para poder convivir la una con la otra con amor y sin que haya esta clase de discusiones, ¿no? Pero ellas tienen que pasar por ese proceso en el que yo les doy la propia justicia que ellas quieren hacer para que se den cuenta de que eso no está resolviendo el problema. Es básicamente lo mismo que está haciendo Dios acá con su pueblo, ¿no? Entonces, parte de lo que es la voluntad permisiva de Dios también consiste en que, bueno, nosotros, Israel, elige este camino del antiguo pacto, pero también entonces hay leyes, hay órdenes que Dios da que no son su voluntad original, pero son para acompañarlos en el camino que ellos eligen, ¿no? Esto es un concepto que debe abrir nuestra mente, ¿no? Hay, hay leyes que Dios da o hay estatutos que Dios da, pero que en realidad no son buenos. Entonces, hay que tener discernimiento, ¿no? Como para no todo lo que leamos que viene de Dios, a decir, ah, si viene de Dios es porque Dios lo quiere. No, acá vemos que a veces puede venir de Dios, pero porque nosotros lo queremos y nos va a ir mal incluso, ¿no es cierto? Nos abre una ventana de un montón de cosas, ¿no? Para analizar ahora en la Biblia, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? De la voluntad permisiva de Dios dando órdenes o dando instrucciones que no son su voluntad, que son lo que el pueblo quiere, pero que Dios lo hace para acompañarlos y que cuando les vaya mal se den cuenta y que Él esté ahí al alcance de su mano, ¿no es cierto? Para que puedan volver a Él, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos de eso. Por ejemplo, en Mateo 19, del 3 al 8, vamos a ver qué ordenanza da Jesús y por qué motivo la da, ¿no? Dice que entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Recordamos que en
en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, se les da leyes con la posibilidad de que se divorcien, ¿no? Para darle a la mujer carta de divorcio, ¿sí? Dice Jesús, ¿no? Él respondiendo y les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, entonces, ¿no? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces vemos, ¿no? Dios instituye el matrimonio, dos personas se funden, se unen y ahora son una sola. Pero el hombre tiene en su corazón que cuando hay algo que no le gusta, puede romper esa unión que Dios unió y ahora se queda libre, ¿no? No es voluntad de Dios. Pero el hombre quería tanto esto que Dios dice, bueno, yo te lo voy a dar. Pero no te voy a dar libertad total, por lo menos vamos a regularlo, ¿sí? Solamente en ciertos casos, como el adulterio, ¿sí? Fíjense cómo Dios te dice, bueno, por adulterio podés divorciarte, no es mi voluntad, es lo que vos querés, y entonces en este camino que elegiste mal, por lo menos te voy a acompañar y vamos a regularlo. Lo mismo con los sacrificios también, ¿no? En un principio Dios con un sacrificio les había mostrado lo que estaba en el corazón del hombre, pero en un principio no había órdenes de hacerlo mañana, tarde, y ahora Adán se pasaba todos los días sacrificando corderos a toda hora del día, ¿no? Quizás por algunas pistas bíblicas podría ser de que fuera una vez al año. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, los años, los cientos de años, el hombre cree que Dios es malo, lo quiere aplacar con sacrificio y sacrifica todo el tiempo. Es mi cumpleaños, sacrifico. Me caso, sacrifico. Hacemos un pacto, sacrifico. Peco una vez, sacrifico. Cada vez que peco, sacrifico. Y Dios dice, bueno, ¿querés sacrificar? ¿Vos pensás que de esa forma me aplacás la ira? Yo te voy a dejar hacerlo, pero vamos a ponerle contexto y vamos a limitarlo. Porque si no, después te venía un Salomón, que era el hombre más rico del mundo, y un día te sacrificó, no me acuerdo cuánto eran, 3.000 becerros en un día. Imagínate la matanza de cadáveres y de sangre sacrificando 3.000 animales en un solo día. Evidentemente, Dios nos acompaña, su voluntad es permisiva y nos da leyes para que tampoco se nos vaya la mano en todo lo malo que tenemos en el corazón, en toda la idolatría, ¿no es cierto? Esos son, bueno, los dos primeros ejemplos y vamos a continuar con un par más. Sí. Respecto al texto anterior, es como que Jesús no dijo eso solamente para que nosotros nos pongamos en discusión acerca del divorcio o del casamiento. Jesús nos está enseñando un principio ahí, ¿no? Y la dureza del corazón del hombre no se aplica solo al matrimonio, se aplica a toda área de la vida, porque a todo. Entonces, nuestro deber no es ponernos en discusiones acerca del divorcio o el casamiento. Nuestro deber ahora es ponernos a estudiar y decir, a ver, ¿en qué más Dios permitió determinada cosa por la dureza de nuestro corazón, pero al principio no fue así, ¿no? Entonces, en eso consiste buscar y empezar a escudriñar y tratar de encontrar el verdadero propósito, el sentido de la ley de Dios y lo que Él espera de nosotros, ¿no? La pregunta 9 nos dice, ¿cómo la elección del primer rey de Israel es otro ejemplo de ordenanza no buena, ¿no? Y vamos al relato de 1 Samuel 8, desde el 4 en adelante, y dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz,
mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, ¿no? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad, ¿no? Entonces, algo que claramente no era la voluntad de Dios, porque Dios sabía que no es lo mejor para ellos. De hecho, si leemos todo el texto, Dios le lista a ellos, les dice, miren, su rey va a hacer esto y esto con ustedes, va a hacer esto y también va a hacer esto, esto y esto con ustedes, y básicamente los va a tener en la palma de la mano y es un ser humano que va a hacer lo que quiera con ustedes, ¿no? Pero ellos dicen, no, sino que habrá rey sobre nosotros, ¿no? Y Jehová, Samuel evidentemente estaba angustiado por esto, y Jehová le dice, tranquilo, no te están desechando a vos, me están desechando a mí, para que yo no reine sobre ellos. Entonces, y Dios permite esto porque conocemos el relato y sabemos que se unge a Saúl y después sabemos lo que pasa con Saúl y después, bueno, viene el linaje de David, pero sabemos lo que pasa con los descendientes de David y así hasta que llegamos al cautiverio y hasta que se termina el linaje de los reyes, básicamente. Al ver toda la imagen completa, podemos entender por qué esto no era la voluntad de Dios y todo el sufrimiento que el pueblo de Israel se hubiera ahorrado si hubiera escuchado y guardado la voz de Dios, ¿no? Pero como explicabas vos recién, Roberto, es como que, bueno, ¿tienen rey? Está bien, tienen rey, pero vamos a hacerlo así entonces, ¿no? Porque Dios quiere, ¿qué quiere? ¿Estar al control solamente arbitrariamente? No, quiere ahorrarles el mayor sufrimiento posible en sus propios mandatos que ellos eligieron, ¿no? Sí, por eso es que dentro de esa ordenanza elige a Saúl, que de lo que había era lo mejor. O sea, Dios no quería rey, pero incluso les elige el hombre indicado para lo que ellos querían, ¿no? Y bien mencionabas que después, habiendo fallado Saúl, Dios no se pone a decir, viste, bueno, falló, ahora arreglate. No, les vuelve a elegir otro, a David, que era lo mejor que había. O sea, la condescendencia de Dios, esta voluntad permisiva con tal de que el hombre lo acepte, es tan grande el amor de Dios que cada vez necesitamos ampliar más nuestra mente para poder entenderlo, ¿no? Es tremendo. El otro ejemplo es el rey Ezequías. Ustedes recuerden, ¿no? Dice, ¿cuál era el motivo principal de avisarle a Ezequías que iba a morir? ¿Qué prefirió hacer él? ¿En qué resultó el pedido que le hizo a Dios? Y bueno, nos manda a meditar en esta historia de Ezequías, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando pedimos algo a Dios que no nos conviene, que no es su voluntad manifiesta, pero aún así Él nos lo da? ¿Sí? Dios nos puede dar cosas que no nos convienen, porque nuestro deseo es tan grande, es más grande de tener o de querer hacer algo, que de escuchar la voluntad de Dios. Entonces Dios lo da, ¿no? Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Podríamos leerlo, pero me voy a tomar el atrevimiento para que podamos meter toda la lección en lo que queda de tiempo. Vamos a resumir la historia, ¿no? Dios entonces le avisa a Ezequías que él iba a morir, ¿sí? Pero ahora Ezequías le dice, por favor acordate, Dios, que yo anduve delante de ti, que traté de hacer bueno, que hice lo que te agrada. Se puso a llorar Ezequías y por favor le dice, no quiero morir, ¿no es cierto? Entonces Dios le dice al profeta que vaya y le digas a Ezequías, por amor a David tu padre, yo oí tu oración y te voy a dar 15 años más de vida, ¿sí? No vas a morir ahora. Pero si nos ponemos a pensar, a mí la verdad, no sé a vos, Damián, pero a mí me gustaría, pensando, ¿no? en mi salvación, ¿no? Si Dios me dice, bueno, te queda un año de vida, prepárate, poné en orden tu casa. ¿Qué mejor que esto, no? O sea, un año donde
hago el esfuerzo de dejar mi vida, mi mente, mis ideas a un costado y escuchar la voz de Dios, poner en orden mi casa e irme al descanso haciendo la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué mejor que esto? Pero sin embargo, Ezequías es como que no lo vio de esta forma, decía, no, yo quiero vivir, quiero seguir reinando, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Sí? Vienen de visita de Babilonia, ¿sí? El rey de Babilonia manda cartas presentes porque Ezequías había estado enfermo, y entonces Ezequías los hace pasar y les muestra todas las riquezas de su palacio, todas las riquezas del templo, y los babilonios se van maravillados, ¿sí? Y todo esto sucedió porque Ezequías, en vez de ir al descanso, ahora él podía seguir viviendo a causa de que él se lo había pedido a Dios. ¿Qué sucede? Viene el profeta y le vuelve a decir, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Palabra de Jehová, he aquí vienen días, en el versículo 17, en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, Ezequías se enorgulleció de su vida, de su gobierno, de sus riquezas, y a consecuencia vino un pueblo que le robó absolutamente todo y a sus hijos los hizo eunucos y siervos. Si Ezequías hubiese preparado su casa, hubiese preparado su vida y aceptado la voluntad de Dios e ir al descanso, todo esto no hubiese sucedido. Sin embargo, Dios le da algo que él pide, que no le conviene, una ordenanza no buena, y ahora no solamente él, sino sus hijos y todo un pueblo iba a quedar cautivo e iban a perder todas las riquezas que tenían, ¿no? Esta es la consecuencia de no escuchar la voz de Dios y querer actuar según nuestros propios consejos, según nuestros propios planes, ¿no? Sin embargo, también vamos a ver en la historia que Dios sigue acompañando a su pueblo en la cautividad y después los libra de la cautividad. O sea, Dios siempre está, aún cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias acciones, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y mencionando brevemente el hecho de que en ese orgullo que él tuvo en aquel momento, tuvo a su hijo Manasés, que la Biblia registra que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, ¿no? Que era algo que también Dios pretendía evitarle sufrimiento a su pueblo. Ahora pasamos a una sección que se llama la conquista de la tierra prometida, ¿no? Este mismo principio de la voluntad permisiva, ahora aplicado al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ¿no? Dice, ¿cuál fue la promesa hecha por Dios cuando aún estaban en Egipto? ¿Quién cumpliría esa promesa? ¿Tenía que hacer algo el pueblo para ganar el cumplimiento de la promesa? Y es como que después de entender este tema empezamos a empezar a prestar atención a las cosas que Dios promete y qué palabras usa Él y qué espera que haga su pueblo. Es como que empezamos a cazar un poco más, prestarle más atención cuál es el lenguaje específico que usa, ¿no? Leemos Éxodo 3:16, dice, Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Entonces está haciendo la promesa, yo los voy a sacar. Y en Éxodo 6:7 nos dice, 7 y 8, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Entonces, si analizamos el lenguaje que está usando Dios en estas dos promesas, está diciendo, yo lo voy a hacer por ustedes. Yo soy el que hago las cosas. Y lo dice varias veces, ¿no? si repasamos los textos. El pueblo básicamente no tenía que hacer nada más que escuchar esa palabra y guardarla. Sí, dice, se nota, ¿no? Cuando dice yo, es como que lo recalca un montón de veces, ¿no? Tremendo. Entonces, vamos al cómo lo iba a hacer,
y después cómo resultó siendo, ¿no? Dice, ¿quién arrojaría a los enemigos de delante del pueblo y cómo lo haría? Deuteronomio 6:18 dice, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que Jehová juró a tus padres, para que él, ¿sí? Jehová, arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho, ¿sí? Dios iba a arrojar a los enemigos de delante de ellos. Él no les dijo que vayan y que peleen. Ahora en Éxodo 23, 20, vamos al 20, 21 y después del 27 al 30, dice, he aquí yo envío mi ángel de delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye tu voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, yo envío mi ángel, era Cristo. Y el ejemplo lo vemos ya al cruzar el Mar Rojo, ¿no? Columna de fuego, columna de nube, ellos indefensos cruzando el mar, y Dios arrojó a los enemigos de delante de ellos, ¿no es cierto? El mar se cerró, se comió a los egipcios, y ellos no tuvieron que hacer nada, no tenían una sola espada en la mano. Y así comienza, ¿no? El ejemplo de cómo Dios quería introducirlos en la tierra. Ellos solamente tenían que caminar y entrar. Y agrega, ¿no? Unos ejemplos más de cómo iba a suceder esto. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces ellos tenían que entrar, tenían que caminar entrando y dejar que Cristo haga la obra, ¿sí? Cristo utilizando la tierra misma, la tierra llena de pecado de los cananeos, los iba a ir vomitando. Las fieras del campo, las avispas, iban a ir corriendo a las naciones, la iban a echar de esa tierra, porque Dios ya no podía proteger a todas estas naciones, e Israel solamente tenía que multiplicarse y poseer, ¿sí? Y es interesante, ¿no? Porque acá dice, te daré la cerviz de tus enemigos. Y esta frase vamos a ponerla bien en mayúscula, porque ahora la vamos a explicar, ¿no? ¿Qué es poner la cerviz? Es como si yo me pusiera delante tuyo, ¿no? Indefenso, me pongo así, pongo esta parte, ¿y qué es lo que entendemos? Que si Dios está haciendo eso, vos tenés que venir con una espada y cortarme la cabeza. Eso es lo que entendió el pueblo y es lo que entendemos nosotros de la lectura simple, ¿no? Cuando Dios te entrega al enemigo, cuando te lo pone de rodillas, cuando te pone la cerviz de tu enemigo para que le cortes la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo armoniza esto con las avispas, los tábanos, las fieras? Van a ir corriendo a las naciones, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo armoniza en las siguientes preguntas, ¿no? Recordemos que uno de los principios de interpretación es traer todo, todo lo que hay. La nota 3 dice, cuán terriblemente enceguecidos los había dejado su transgresión. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Vemos que acá ya no es Roberto, no es Damián el que lo está diciendo, ¿no? La sierva de Dios está diciendo que por su ceguera ellos creían que debían tomar las armas y entrar. Sin embargo, vemos que Dios los acompaña. El primer ejemplo es Jericó, ¿no es cierto? Dios les dice, den vueltas, toquen las trompetas 7 días, al séptimo día 7 veces, los muros caen y cuando los enemigos están huyendo, el pueblo de Israel entra con espadas y entra a cortar cabeza, ¿no? Entra a cortar la cerviz de sus enemigos. Cuán terriblemente enceguecidos los tenía su transgresión. No era la voluntad de Dios la guerra, pero Dios, sin embargo, los acompaña en el camino que ellos eligen, ¿no es cierto? Esa es la temática de esta lección, la voluntad permisiva.
Sí, es lamentable en realidad, porque ese acto de guerra termina sellando algo en la mente. Y no para bien, sino para mal. Y eso es Sí, parte de lo que Dios quería evitarles también. y las consecuencias, ¿no? Porque en la Biblia está el principio, el que espada mata, espada muere. O sea, si vos entraste y destruiste un pueblo con la espada, fijámonos en lo que pasa después, que toda la historia del pueblo de Israel está atravesada por la espada, por la Mm. guerra, por la esclavitud. Y hasta el día de hoy, si vos vivís en Israel, lo que ves cuando salís al jardín de tu casa a mirar al cielo son misiles y bombas que pasan por arriba tuyo y estás calculando a ver qué día te cae a vos, ¿no es cierto? Es el principio de siembra cosecha en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Em, la pregunta 13 nos dice, ¿por qué motivo las naciones de Canaán iban a ser expulsadas? ¿Cuál era la condición para que Israel no sufriera el mismo destino que las naciones antes de ellos? Claro, porque Dios no agarró arbitrariamente y dijo, bueno, a esto lo saco de acá para poner a los míos, sino había algo ahí que estaba pasando, ¿no? Algo más. Dice Levítico 18 del 24 en adelante, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. Si hacíamos al contexto, Dios acaba de nombrar una lista de pecados horribles y dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores, que es el mismo texto que leímos la semana pasada cuando hablamos del dominio de la tierra. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Entonces, básicamente lo que está pasando es, hay un pueblo, los pueblos a los que los israelitas iban a conquistar, que se estaban amancillando, se estaban manchando, estaban pecando en todas estas listas de pecados que Dios menciona, que son pecados abominables, aborrecidos, aborrecibles, muchos de índole sexual, y eso contamina la tierra y la tierra los termina vomitando, y Dios permite esto, ¿no es cierto? Pero le dice, ahora a ustedes, israelitas, cuando lleguen, guarden mis estatutos y mis ordenanzas y no se manchen con estos mismos pecados para que no les pase lo mismo, porque le va a terminar pasando lo mismo que les pasó a ellos, ¿no? Entonces, básicamente la condición era esa, lo mismo pasó en Egipto, ¿no? Eh, plagas, destrucción, y ellos salen de Egipto. Eh, y dejan todas esas cosas atrás, ¿no? Y Dios quiere salvarle la vida a Egipto diciendo, permití que mi pueblo salga y me celebre fiesta, que guarde mis estatutos, que guarde mis ordenanzas, pero Faraón no quiere y eso empeora la situación en Egipto, ¿no? Entonces, básicamente el mismo principio ahora está pasando en estas ciudades. Está diciendo, esas mismas cosas que vieron en Egipto y estas mismas cosas que están haciendo ellos ahora, no las hagan, guarden mis estatutos y mis mandamientos porque eso es protección para ustedes, ¿no? Tal cual. Y estaba mirando la lección pasada. La lección pasada se trataba justamente del dominio de la tierra, ¿no? Esto mismo que mencionabas en Egipto lo podemos aplicar, como ya vimos, ¿no? Al diluvio, a Sodoma y Gomorra, ¿sí? La tierra siendo contaminada por el pecado de las personas, la tierra vomitando a sus moradores. Entonces, como la tierra iba a vomitar a sus moradores, Israel tenía que entrar y poseerla, ¿no? Todo causa y consecuencia, no es algo arbitrario de Dios usando la fuerza para destruir a todos esos impíos que no le obedecen, ¿no? Eh, porque, bueno, esas naciones también son todos hijos de Dios y a Dios también le duele que la tierra vomite a todas esas naciones. Y la idea de Dios era que Israel fuese un reino de sacerdotes que ministrara la verdad, que ministrara el carácter de Dios a esas naciones. Y eso es un poco lo que hablamos antes, ¿no? De darte la cerviz, que el enemigo queda arrodillado adelante tuyo. No era cortarle la cabeza, era ministrar la verdad de Dios, ¿no es cierto? Lo entiendo por lo menos de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y, y un poco de eso que menciono, vamos a agrandar o analizar un poco más en esta pregunta, ¿no?
¿De qué forma les indicó Dios que debían destruir del todo a las naciones? ¿Cómo se destruye a alguien según la voluntad de Dios? ¿Se le corta la cabeza? ¿Se toma la espada? ¿No? Dice, en algún punto de los versículos anteriores, Israel fue llamado a levantarse en armas contra las naciones cananeas como parte del cumplimiento de la promesa, ¿sí? No vamos a negar de que Dios les dio órdenes en cuanto a las guerras. Muchas veces Dios envió a Israel a que mate, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿No es cierto? Las armas y la guerra son un recurso que Dios emplea. ¿Qué es lo que Dios usa para darnos la victoria? Esto mismo podríamos encuadrarlo dentro de ordenanzas no buenas, dentro de las cuales no podrían vivir, ¿no? Dios les termina dando órdenes porque ellos quieren hacerlo de esa manera, pero después van a sufrir las consecuencias, se van a dar cuenta que no debería ser así y vuelven a Dios, ¿no? Es todo el mismo rulo del antiguo pacto que se repite, ¿no? Deuteronomio 7 nos dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. ¿Sí? Van a estar derrotadas, van a estar arrodilladas delante tuyo y tú las vas a destruir. Nuestra mente dice, les voy a cortar la cabeza con una espada. Ahora, ¿qué dice Dios, no? ¿Cómo se las destruye? Las destruirás del todo, 2 puntos, de esta manera, ¿no? No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, pará, no, o sea, no entiendo, ¿no? Dice que las vas a destruir del todo. Pero si es como yo pienso, que les tengo que cortar la cabeza con una espada, ¿por qué Dios después me da instrucciones para que mi hijo no se case con su hija o que mi hija no se case con su hijo, para que no hagamos alianzas ni comercio? Si están muertos, ¿por qué Dios me especifica que no haga todo eso? Es evidente que entonces ese las destruirás del todo no es matar a las personas, es destruir a las naciones. Y el último versículo nos va a dar una pista más grande todavía, ¿no? Dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto es como si le quemamos la bandera, le destruimos la identidad, ¿sí? No tienen gobernantes. De hecho, muchas veces Israel venció en batalla y no mató a los habitantes, sino que puso gobernantes propios en esas ciudades. Esas ciudades después tenían que tributar impuestos, ¿sí? Pero los israelitas no se casaban con ellos. Entonces las personas seguían vivas, la nación quedaba destruida, la identidad de la nación quedaba destruida, pero las personas seguían vivas. Algunos podían aceptar al Dios verdadero como su Dios y pasar a formar parte de Israel, como es el caso de Rahab, el caso de Ruth, ¿sí? Como Dios no odia a esos impíos como nosotros los vemos, sino que también los quiere atraer como sus hijos. No nos manda a matarlos, nos manda a borrar su identidad, quemar sus ídolos, quemar su bandera, ¿no es cierto? De esa forma se las destruye, no con espada. Y entonces sigue diciendo el 7:17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres.
Bien decías vos, ¿no es cierto? Hago un punto ahí. Dios le dio la oportunidad a Faraón. Quería que Faraón escuche, quería bendecir a Faraón. Pero Faraón dijo, yo no te conozco. ¿Qué hizo Dios? Le hace caso, lo abandona. Y entonces la tierra vomita a los egipcios. Dice, así mismo va a suceder. Si las naciones no escuchan mi voz, yo no las puedo proteger, la tierra las va a vomitar. Así que no tengas miedo, acordate de cómo sucedió, así va a suceder, ¿no? Así también, dice el 20, así también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, para que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Que sean destruidas las naciones, ¿no? Las personas, Dios no manda a matarlas. Las naciones son destruidas. Las personas tienen que ser buscadas porque son hijos de Dios, ¿no? Josué 24:12, también el sucesor de Moisés, ¿no? Cuando ya están dentro de la tierra, Dios le dice, envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos. No con tu espada ni con tu arco. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces Dios quería hacerlo como según su voluntad, para que Israel no se pueda gloriar de que ellos tenían fuerza, ¿no? De que su espada y su arco eran la fortaleza. Y podemos recordar la historia de los 300, ¿no? No, todavía son muchos, así que muchos se vayan a su casa. Y algunos se iban, ¿no? Y quedaban menos. No, no, todavía son demasiados, hasta que quedan 300 contra miles. Y ahí Dios les demuestra que Él lo va a hacer, no ellos, ¿no? Y Zacarías 4:6, que nos fundamenta el principio, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ellas. Y acá vemos el monte, ¿no? El monte como un símbolo de naciones, que después esto va a aparecer también en Apocalipsis, ¿no? Los 7 montes, las naciones, la identidad de la nación, el poder de la nación es destruida, pero no con espada, no con ejército, no con fuerza, ¿no? Sino con mi espíritu, dice Jehová. Y Dios no cambia, ¿sí? Si en algún momento Dios les dio instrucciones con respecto a la guerra, fue por la dureza del corazón de ellos, y podemos ver las consecuencias de todo eso, incluso en la vida de David, ¿no? Cuando David quiere construir el templo de Dios y Dios le dice, tú has derramado mucha sangre, así que tu hijo va a ser el que construya, ¿no? Todos pensamos en David como un héroe que hizo la voluntad de Dios siempre, y sin embargo, Dios le dice, derramaste demasiada sangre y yo no te pedí todo eso, ¿sí? Es lo que en tu corazón estaba para servirme, pero no era mi voluntad. Entonces no vas a construir el templo, ¿no? Es con mi espíritu. Y la nota 4 dice, al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchas veces sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por medio de su gran poder, para que la gloria fuera atribuida únicamente a él. No obstante, aún de este acto apresurado, se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que les había enseñado a Abraham y a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino.
Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia, tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitan su ayuda. Entonces, no es por fuerza, no es por espada, no es por sabiduría humana, es por el Espíritu de Dios. Esta voluntad permisiva de Dios, esta ordenanza no buena, estos mandamientos en cuanto a la guerra, no eran voluntad de Dios, eran voluntad del hombre. Ahí en la cita había una parte que decía, aún de este acto apresurado se valió Dios para cumplir sus propósitos. Y si nuestra vida tuviera un narrador, ¿en cuántas veces de nuestra vida se escucharía que el narrador dice eso? Por cada decisión que tomamos, se escucha el narrador de fondo que dice, aún de este acto apresurado, Dios se valdría para cumplir sus propósitos, ¿no? Todo el tiempo. Bien, la pregunta 15 dice, ¿cuál fue la orden de Dios cuando estuvieron a un paso de entrar a Canaán? ¿Qué fue lo que ellos decidieron hacer? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta decisión, ¿no? Y acá vamos a básicamente cerrar la idea en todo lo que venimos explicando de cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que pretende hacer el hombre. Dice Deuteronomio 1:8, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos, ¿no? Tenemos la orden, entren y poséanla, nada más. 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de vos, de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar, ¿no? En Números 13:1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, que, como leímos en el texto anterior, era algo que el hombre había propuesto, y Dios después se los dice, les da esa orden. Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo di a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, ¿no? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. A ver, Dios en su sabiduría, ahora vamos a seguir leyendo un texto más, pero Dios en su sabiduría hubiera mandado espías si él lo creía necesario. Pero el pueblo propone que se manden espías, Dios accede a que se manden espías y llegan con un mal reporte que empieza a complicar las cosas. Cosa que no estaba en el plan de Dios, pero Dios aún lo sigue acompañando en medio de todo este proceso. Y obviamente, cuando ellos vieron que la tierra se estaba tragando a los moradores, porque evidentemente la tierra estaba reaccionando al pecado que ellos estaban ejecutando en ese lugar y eso les dio temor. Y eso era algo que ellos no necesitaban ver. Cuando ellos llegaran a la ciudad iba a estar vacía, ellos lo único que tenían que hacer era entrar y poseerla, ¿no? Sí, ahí hay un error, ese que dice Números 13:28 es un error mío, no sé por qué aparece ahí, no le presten atención. Continuamos en la siguiente con Números 14:28, que se ve que corrí el texto para este lado y no lo corregí, ¿no? Está bien. Bueno, y del 28 al 34 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.
En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿No? Entonces, vemos la consecuencia de la falta de fe. Sin fe no iban a poder entrar en la tierra prometida. Sin fe iban a ser destruidos, entrando en la tierra prometida. Entonces, sin fe, sus cuerpos iban a quedar tendidos en el desierto. En cambio, sus hijos, quienes todavía tenían la posibilidad de ser educados en la fe, iban a tener la posibilidad de entrar. No es un castigo arbitrario de Dios de decir, bueno, me enojo con ustedes y por desagradecidos no los dejo entrar a ninguno. La falta de fe anula todo propósito de Dios en nuestra vida. Y eso era lo que le estaba pasando a los israelitas, ¿no? Sí, es lo que ellos eligieron. Ellos no quisieron entrar porque tenían miedo, entonces se quedaron donde estaban y Dios igualmente los acompañó, ¿no es cierto? Hasta que vino una generación que sí quería entrar y entró, ¿no? Es así. Y la última pregunta, vamos a ir finalizando ya este estudio que fue riquísimo. Dice, ¿de qué manera podemos ver en la vida de David? Bueno, esto es algo que ya había mencionado, olvidé que estaba en esta pregunta, pero vamos a repasarlo. ¿De qué manera podemos ver en la vida de David las consecuencias de haber tomado las armas y haber usado la guerra, la violencia y la muerte para conquistar y expandirse sobre la tierra que Dios había prometido darles? Entonces, 1 Crónicas 22:6 nos dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo a nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Es algo malo, derramar sangre es malo, a Dios no le gusta. ¿Sí? Cuando ahora leamos la Biblia y veamos a David pegándole un piedrazo en la frente al gigante y cortándole la cabeza, nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos que esto es un héroe, porque es un héroe a los ojos humanos. ¿Sí? Si bien David lo hizo con todo el celo de Dios por defender al pueblo de Dios, y Dios lo entiende de esa manera, y es por eso que igualmente toma lo que David hace y bendice, no es la voluntad de Dios. Goliat también era un hijo de Dios, ¿no es cierto? Dios quiere hacerlo a su forma y no a la nuestra. Y entonces sigue diciendo en el 9, ¿no? Cómo ahora Dios no deja a David construir esto, y David sigue relatando, ¿no? He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces ahora vemos que Salomón, si bien era hijo de David, es como que Dios lo adopta, ¿sí? Por ser pacífico, por reflejar mejor el carácter de Dios que su padre David, y ahora Salomón pasa a ser directamente hijo de Dios. Yo lo llamaré hijo, ¿sí? Porque uno de los atributos del carácter de Dios es la paz, no derramar sangre, ¿sí? No utilizar la fuerza, la guerra. Y es por eso que Salomón no tuvo guerras en todo su reino. Fue un reino próspero en ese sentido, que terminó cayendo por otro tipo de pecados, pero no por el tema de la violencia, ¿no es cierto? Y la nota 5 dice, la razón por la cual David no había de construir el templo fue declarada así. Tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de sus enemigos, su nombre será Salomón, pacífico, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días, él edificará casa a mi nombre. Entonces, Elena nos dice, ¿no? Que esa fue la razón por la cual David no pudo construir el templo. Y es impresionante, ¿no? Porque tenemos un trabajo grande por hacer.
y hay que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento que nos ayude a que todos los textos bíblicos armonicen, ¿no? Dios da una orden, sí, la da Dios. ¿Era su voluntad? Muchas veces no. Entonces, ¿por qué lo hace? Por la dureza de nuestro corazón. Eso es lo que implica la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Dejarnos que nosotros sigamos nuestro camino, acompañándonos por ese camino, pero que cuando empezamos a sufrir las consecuencias, Él va a estar al lado para que cuando lo veamos y lo elijamos, Él nos restaure y nos levante, ¿no? Ahí se ve el amor de Dios en este proceso, en este circuito que es pasar del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿no? Sí, nos ayuda a ver de una manera muy, muy clara la paciencia de Dios. Y la paciencia nos habla de su amor. Y su amor nos habla de lo que es su carácter, ¿no? Entonces, sabemos que si esto nos ayuda a explicar los atributos de Dios, entonces estamos en el camino correcto, ¿no? Estamos buscando a Dios y estamos conociéndolo y entendiéndolo, entendiendo cómo Él se relaciona con nosotros y por tanto cómo Él espera que nosotros nos relacionemos con nuestros semejantes también, ¿no? Todo esto todo nos ayuda para bien al final. Así es. Y bueno, nos abre la puerta también a un estudio que tendrá que venir quizás en lecciones posteriores, en años siguientes, que es también todo el tema de los sacrificios, la expiación, el santuario, que por ahí siempre lo entendíamos de una manera, como a Dios requiriendo sangre, requiriendo muerte, pero en esta lección vimos que por principio todo eso no viene de Dios, son ordenanzas no buenas, y bueno, a pedirle a Dios que nos ayude a abrir los ojos con respecto a esto y ver en realidad cuál es la voluntad original de Dios, ¿no? Cómo es Dios en el cielo, en el santuario celestial, por qué el santuario es contaminado, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras creencias? Y poder vaciarnos de todo eso y tomar de verdad cuál sea el camino que Dios quiera, de una vez por todas abandonando, ¿no? Nuestra voluntad, nuestra fuerza y aprendiendo a escuchar su voz, ¿no? Esa debería ser nuestra oración, aprender a escuchar su voz para que Él haga la obra en nosotros, nos enseñe, nos dé de comer y que tengamos su carácter, ¿no? Mm. Sí, hay tantos ejemplos en la Biblia donde vemos lo que pasa cuando escuchamos otra voz y la Biblia lo dice clarito. Por cuanto escuchaste la voz de tal otra persona, fíjate, esto va a pasar ahora. Hubieras escuchado mi voz y esto quizá no hubiera pasado, ¿no? Y esas son las consecuencias de escuchar otra voz y atesorar otra voz que nos lleve a actuar de una manera diferente al plan que Dios tenía para nosotros, ¿no? Amén. Bueno, nos hemos extendido en el tiempo, pero para mí siempre lo vale cuando estamos estudiando todos estos temas, ¿no? Conociendo más a Dios. Espero que para ustedes también haya sido de la misma forma, se sientan así y deseamos también que el Señor nos cuide, nos acompañe, nos dé sabiduría todo el día de mañana, sábado, para que en los distintos grupos o en familia o personalmente podamos seguir analizando todo esto, ¿no? Hay mucha, mucha tela para cortar y especialmente tenemos una oportunidad muy grande de conocer a Dios, porque Dios se está revelando de esta forma tan abierta a nosotros, quiere que lo conozcamos y tener esa relación como la que tuvo con Salomón, ¿no? Vamos a orar para finalizar, así que bueno, voy a tener esta palabra de oración, los que puedan, nos ponemos reverentes. Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por revelarte a nosotros, tal como eres, por tu paciencia, tu longanimidad, por tu condescendencia, Padre, en aceptar a veces caminar en terrenos de pantano, porque nosotros queremos ir por ahí, por la dureza de nuestro corazón, y pudiendo simplemente abandonarnos y mirar cómo morimos, tú sigues ahí al lado nuestro, ayudándonos a que podamos aprender de nuestros errores, aprender de nuestras decisiones apresuradas. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu infinita paciencia para con nosotros. Ayúdanos también a tener esa misma paciencia y ese mismo amor por todos los que no te conocen, ¿sí? Que puedas entregar a todo el mundo a nuestros pies, que nos entregues la cerviz de todo el mundo a nuestros pies, pero ayudándonos a comprender que no es
quitando la vida, que no es por la guerra, sino que es con amor, sino que es derribando mediante los mensajes de tu palabra, derribando ídolos, derribando falsas creencias, que esas personas, que todas las personas que aún no te conocen, puedan conocerte, aceptarte como su padre y que como una gran familia, Padre, podamos estar todos juntos el día que decidas venir a buscarnos con tu Hijo. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, perdona toda la dureza de nuestro corazón a lo largo de nuestra vida y ayúdanos, Padre, a de una vez por todas a escuchar tu voz, a atesorar tus palabras y dejar que puedas hacer la obra en nosotros. Te lo pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Damián, muchas gracias también por haberme acompañado, por todos tus aportes. Gracias a todos los que se han conectado. Y nos vemos la próxima semana, próximo viernes de noche, comienzo de sábado, para seguir estudiando estas preciosas lecciones. La próxima es la número 5, bajo el título El principio del espejo. Es una lección que va a tener 2 partes durante 2 semanas, lecciones que ha desarrollado nuestro hermano Carlos. Así que bueno, habrá 2 personas quizá diferentes que los van a estar acompañando, pero siempre en el mismo espíritu. Bendiciones para todos y feliz sábado. Feliz sábado.